Es decir, Francisco tiene un profe, que es la mutual de la pensión de él, y hace rato que tiene un tratamiento programado por el tema de las convulsiones, del oídito. Y siempre tengo dificultades por el profe, siempre me tengo que quedar sin remedio de Francisco, porque nunca, supuestamente ellos no cubren profe, no sé, que profe una cosa, que profe otra. Yo he ido a Río Cuarto a llevarlo a Francisco, como he ido a Córdoba a llevarlo a Francisco, y habló por el tema del profe, y me han dicho que el profe le cubre el 100% todo a él. ¿Por qué acá en Huinca no? Solamente el problema aquí en Huinca Renancó. El problema es acá, y yo te voy a mostrar ahora la bolsa de remedio que me dieron hace un mes atrás cuando lo llevé a Francisco por el oídito, y me dieron una bolsa de remedio que me la dieron por el profe. Y más, ahora a fin de año o a mediados o a primeros meses del año que viene lo van a operar el oídito. Yo pregunté por la prótesis que le van a poner en el oído a Francisco y me dijo que yo me quedé tranquila porque el profe me cubre la prótesis el 100%. ¿Por qué acá en Huinca no te cubren los remedios? Eso yo quiero. Y le pregunté a Mirta, ¿hasta cuándo voy a estar con este tema? ¿Sabes lo que me dice? Que se haga cargo de la municipalidad. ¿Por qué la municipalidad? Si hace 8 años que la municipalidad me ayudó con los remedios, que hace de diciembre que Francisco empezó a cobrar la pensión, la municipalidad me ha estado ayudando siempre con los remedios, desde el remedio, consultas, viajes y todo. Y ahora ellos no se quieren hacer cargo, si ellos son los que se tienen que hacer cargo del profe, no. A mí yo tengo que me lo descuentan el profe, y en todos lados me dicen que el profe del 1 al 10 me tienen que entregar todos los remedios. Verónica, ¿y en el tema de las farmacias tenés algún problema? Sí, bueno, vine el viernes, le comenté a la Sandra me da una orden de los remedios de Panchito porque no se puede quedar sin remedio por la convulsión. Voy a la farmacia Huinca, hablo con la señora, me da el remedio sin receta porque encima a la receta la tienen todavía porque tienen un expediente del tratamiento programado que tiene Francisco. Así que tuve que salir a buscar esta mañana una receta para entregarla a la farmacia para que se me pudiera entregar el remedio. Y la señora me lo dijo para que él no tuviera convulsiones el fin de semana, porque sin remedio no puede estar. Entonces yo quiero que el hospital me explique cuál es el tema del profe, cuál es el profe que ellos tienen que no me cubre a mí, y en Río Cuarto, en Córdoba, me están cubriendo porque yo lo llevo a Río Cuarto y a Córdoba y me dicen que sí. ¿Cuál es el tema? Que tienen las vueltas con este tema. Acá en Huinca sí, que vamos a ver si la semana que viene me lo traen, o veniste el miércoles y vemos el miércoles, que el jueves voy a hacer el pedido. Escúchame, si a mí me dijeron en Córdoba, con Río Cuarto, que del 1 al 10, ellos mandan todos los pedidos porque ellos los tienen. Que de acá no los manden. ¿Con el director has podido dialogar? No, porque cuando no que está en Córdoba, siempre no está, nunca está. Bueno, Vero, muchísimas gracias. Bueno, esperemos que esto se solucione. Ojalá, Dios quiera, así se puede terminar todo. Y si no, tendré que ver cómo puedo hacer. Tampoco puedo viajar todos los meses a Río Cuarto a buscar los remedios de Francisco. Ahora, por supuesto, me faltan remedios de los oídos y me faltan remedios de la alergia, del asma, y no lo tengo. Y tengo que esperar a ver qué es lo que dicen ellos.